Despierta, borinqueño, que anda. Bienvenidos a La Voz Boricua y un saludo patriótico a toda nuestra audiencia al programa de Afirmación Nacional que fomenta el análisis de temas de carácter político, económico, social y cultural distinto a lo que nos tienen acostumbrados en este país. La Voz Boricua es un programa auspiciado por el Estado Nacional Soberano de Borinquen y les habla José Luis Fernández Pagán, su moderador. Hoy vamos a analizar las reacciones vertidas en esta semana en la prensa tradicional y las redes sociales sobre el veto del gobernador de la ley que deroga la ley para crear la delegación congresional de Puerto Rico, el proceso de vistas públicas que se llevó a cabo en el Comité de Recursos Naturales del Congreso de los Estados Unidos sobre el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez de autodeterminación del pueblo por la descolonización y el de Darren Soto para la admisión de nuestro país como Estado de la Unión Norteamericana. Y por último, el anteproyecto de la ley número 1 por la descolonización que presentará la Asamblea de Pueblo por la Descolonización y Soberanía Boricua a los grupos patrióticos del país y a la diáspora boricua. Para abundar con la discusión de estos temas, contamos con la participación del doctor Emilio Meléndez Rivera, quien es psicólogo, también es moderador del programa Educando por Puerto Rico, que se ve a través de las redes sociales, Facebook Live, y también es miembro del Comité PIT de Ponce, y en este programa estará participando en su carácter personal. También tenemos el doctor Ramón Nenadich, catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico y presidente del Estado Nacional Soberano de Borinquen. El doctor Francisco Jordán, líder cooperativista y catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico. Y Freddy Vadillo, nuestro director técnico. Le damos la bienvenida a nuestros panelistas y sin más preámbulos vamos directo al temario de hoy, ya que es nuestra responsabilidad orientar a nuestro público sobre los objetivos que persiguen estas propuestas y las diferencias que hay entre ellas. Comencemos con Ramón. Ramón, esta semana ha estado llena de temas candentes sobre los distintos modelos por la descolonización de Puerto Rico. El gobernador vetó la ley que aprobó la legislatura para derogar la ley 167 y la 165. Ante este escenario, ¿cuál tú crees será el futuro de la ley 167 y 165 para crear esta delegación congresional de Puerto Rico por la estadidad? Bueno, saludos a toda la audiencia y a todos los compañeros del programa. Bienvenido, Emilio, para participar en este programa. Bueno, básicamente, con relación a eso, bueno, en la prensa de estos días ha salido la noticia de un aparente problema que hay entre el gobernador Pedro Pierluisi y el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y la Cámara de Representantes también, Tatito Hernández, porque Pierluisi sacó un dinero de 1.8 millones de dólares para llevar a cabo la elección del 16 de mayo, pero en la Cámara le dijeron que no le iban a aprobar el dinero. Luego él lo sacó de un sombrero mágico, no se sabe de dónde, y entonces en la legislatura, miembros del Partido Popular le están exigiendo que diga de dónde fue que sacó el dinero. Tengo entendido que ya la delegación popular le escribió a la OGP, al director de la OGP, y a y al secretario de Hacienda para que le indiquen de dónde Pedro Pierluisi sacó ese 0.18 millones para la elección. Desde ese punto de vista, tengo entendido que el presidente del Senado señaló, fue él o el presidente de la Cámara, uno de los dos señaló que iban a ir a los tribunales para detener la ley 167 en este momento, que es la ley que propicia la elección
del 16 de mayo. Así es que en este momento no se sabe cuál va a ser la suerte de esa elección ni de esas dos leyes, porque aunque Pierluisi obtuvo el dinero supuestamente de los 1.8 millones, no ha hablado nada de la ley 165, que es la que provee los sueldos para los cabilderos durante 4 años. Y esos sueldos que sabemos que van a sobrepasar los $174,000 anuales por 4 años, también es un gasto millonario para nuestro pueblo. Así es que en este momento hay grandes dudas con relación a ese proceso de los cabilderos, pero yo entiendo, ¿verdad?, que hay una diferencia entre lo legal y lo moral. Y Pedro Pierluisi ha dicho que él tiene que cumplir con la ley, es decir, con lo legal, pero la realidad es que todo ese proceso que se está llevando a cabo para elegir a esos cabilderos, que no son cabilderos del pueblo de Puerto Rico, son cabilderos del PNP, es decir, de un partido político determinado, todo eso no es moral, eso es una inmoralidad pública. Y eso hay que saberlo diferenciar entre una cosa y la otra. Francisco, ¿por qué tú crees que el PNP insiste con este voto del 16 de mayo por los cabilderos? Y también han optado por respaldar un proyecto por la admisión de la Unión de los Estados Unidos en vez de respaldar el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, que incluye la estabilidad como una fórmula descolonizadora. Sí, bueno, saludos a todos nuevamente. Es claro que con la rapidez que se ha dado esto, evidencia que los anexionistas tenían planeado este proceso, pero lo tenían planeado desde el punto de vista de que ellos creían y estaban seguros de que iban a ganar las elecciones y iban a quedarse con Cámara y Senado y todo le iba a ir sobre miel sobre hojuelas. Pero entonces el resultado de las elecciones le dio una bofetada y tuvieron que apresurarse a aprobar estas leyes, tuvieron que apresurarse a ir al Congreso a buscar la ayuda y el endoso de las personas que ellos entienden que apoyan la estadidad. Y entonces el problema fue que ya no tenían la fuerza, ya no tenían el empuje, ya el pueblo le fue diciendo que ya no confía en ese liderato del PNP, que son unos corruptos, que no los quieren, y el gobernador con un 32% del endoso es que logra ubicarse ahí como gobernador. Así que ya no son la mayoría, ya no tienen ese empuje, ya aún así en su desesperación se han afejado al proyecto de estadidad. O sea, le están vendiendo a la gente la estadidad y ya está saliendo todo lo que el Congreso va a hacer y lo que no va a hacer. En este caso, Grijalva, que es en este caso el que dirige esa comisión donde se están dando esas vistas, se compromete a hacer las vistas, pero inmediatamente que se da cuenta de que hay una división entre los congresistas, de que hay una división en su país, no en Puerto Rico, en su país, entonces se echa para atrás, recoge vela y dice, mira, aquí no juega nadie, ya vamos a suspender las vistas, esto no tiene futuro. Claro, nosotros debemos aprender, para nosotros debe quedar bien claro que lo que ocurre en el Congreso no es un proceso que pueda llegar de ninguna manera a nombrarse como un proceso de autodeterminación del pueblo puertorriqueño. Es meramente un procedimiento usual, un procedimiento común del Congreso de la Nación que nos ha colonizado por tantos años. Y Grijalva se lleva la bola y el bate y dice, mira, aquí no seguimos jugando, así que vamos a suspender esto. Emilio, bienvenido al programa. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este asunto que acabamos de discutir?
Sí, buenas noches, gracias por la invitación. Muy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros doctores Francisco y Ramón. Definitivamente, esto es un engaño al pueblo de Puerto Rico, donde aparentemente quieren impulsar una cosa y una de las cuestiones aquí que pues, tenemos que ver es que el gobernador, la Asamblea Legislativa no puede hacerle un veto por eso el veto al proyecto. No lo puede vetar porque no hay mayoría absoluta en la Cámara, hay una diferencia de partidos integrantes y vemos como la inmoralidad de un gasto público de nuestro pueblo, cuando nuestro pueblo está pasando por tantas necesidades, lo quieren utilizar para cabildear por una fórmula que ni la ONU reconoce como una fórmula descolonizadora, y luego entraremos en ese detalle. Y como muy bien dice el compañero que tocó el segundo punto, el Congreso, hemos visto que lo que ha estado es jugando con nuestro pueblo y nosotros no podemos permitir que este juego político se siga realizando. Es como, por ejemplo, cuando tú tienes un patrimonio nacional, por ejemplo, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Telefónica, tú no le das mantenimiento para que ésta se deteriore, y eso es lo que ha pasado con nuestro país por 523 años. ¿Y qué pasa? Que ha surgido una serie de eventos de mucha presión a nivel internacional y local para que se establezca que Estados Unidos tome su responsabilidad y admita que cometió el error cuando escribió la Constitución falsa y que nos proceda a que nosotros podamos tomar el proceso de descolonización. En base a eso, yo entiendo que eso es posible. Y la ventaja que tiene esto es que emana desde las entrañas del monstruo del Congreso. El proyecto sale de ahí, pero le añade la estadidad, etcétera. Y que es una fórmula que no está reconocida por la ONU. Y Estados Unidos no quiere enfrentarse a esa realidad de la 15-14-15 del 1960, que estableció que los países deben ser libres, todas las colonias deben ser libres, porque esto surge con la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo que ocurre a la ONU. Y yo entiendo que es inmoral y por lo tanto no podemos permitir esto. Y una de las palabras que los compañeros comentaron. Ramón, esta semana ha estado llena de sorpresas también. Y vemos, por ejemplo, como sorpresa que el Comité de Recursos Naturales del Congreso suspendió las vistas. Por otro lado, el Congreso ha anunciado su apoyo para admitir a Washington DC como estado número 51 de la Federación Norteamericana. Y también vemos que Nidia Velázquez y el presidente Biden han anunciado también un proyecto de ley para paliar las ayudas federales de Medicare, Medicaid, entre otras medidas que los PNP han cabildeado por muchos años por la llamada igualdad de derechos civiles. Sin embargo, la congresista Jennifer González hoy se opuso, ya que ella expresa que esta legislación es transitoria y solo con la estadidad estas ayudas serían permanentes. ¿Qué tú opinas sobre eso? Bueno, lo que sí se puede decir es que la situación que está ocurriendo en este momento es muy fluida. El supuesto estado número 51 de Washington, D.C. es una aspiración que los ciudadanos de la capital de los Estados Unidos han llevado a cabo por años. De hecho, ellos presentaron un pleito en el Tribunal el Tribunal de Justicia de la OEA de Costa Rica, Tribunal Interamericano de Justicia, y esa demanda que ellos presentaron contra el gobierno de Estados Unidos la ganaron, y el Tribunal Interamericano de Justicia determinó que el gobierno de los Estados Unidos estaba obligado a concederle a ellos el voto presidencial, y a base de eso ha comenzado un proceso ya desde varios años donde el supuesto estado de Washington, D.C. está encaminado, y no solo eso, encaminado ya desde el punto de vista jurídico internacional, sino además el hecho de que esos ciudadanos de Washington, D.C. pagan contribuciones federales también porque viven dentro de los Estados Unidos. Es decir, tú no puedes pagar contribuciones federales y no tener derecho a votar por el presidente y tener derecho a la representación adecuada en el Senado y en la Cámara. Pero además de eso, hay otro asunto que es importante para ellos,
y es el hecho de que en Washington el 80% de la población es demócrata, y ahora mismo que los demócratas tienen mayoría en el Senado, están tratando de convertir a Washington en un estado nuevo, porque le daría 2 senadores adicionales en el Senado, ya que la diferencia de ellos en el Senado es apenas de 1 voto. Así es que con esos 2 senadores ellos ganarían más poder en el Senado. Eso diferencia en el caso nuestro, porque nosotros no hemos estado peticionando la estadidad hacia los Estados Unidos durante un tiempo largo con una gran mayoría de votos en el país. Por lo tanto, ahora con este nuevo escenario que hay y con el hecho de que el representante Grijalva suspendiera las vistas, que es un misterio porque no se sabe por qué razón suspendió las vistas, aunque se dice que fue porque le pidió una opinión al Departamento de Justicia sobre esos 2 proyectos que están en debate. Eso está por verse. Vamos a ver si en un tiempo razonable, generalmente el Departamento de Justicia se tarda no menos de 60 días en emitir una opinión. Así es que las vistas posiblemente están pospuestas hasta el verano. Francisco, ¿es esto un golpe al movimiento estadista del país? ¿Qué opinas sobre ese particular? Sin duda lo es, pero tenemos que estar claros que la estadidad para Puerto Rico no está en los planes del Congreso. No está en los planes inmediatos, no está en los planes futuros, no ha estado en los planes nunca. Y que aún atendiendo lo que acaba de decir Ramón, esa lucha que tienen los partidos por dominar el Congreso y agenciarse con 2 senadores más, la lucha entre los republicanos y demócratas, que podría culminar en que efectivamente Washington DC se convierta en un estado. Eso no va a tener ninguna repercusión positiva para que Puerto Rico adelante en ese proceso. ¿Por qué? Pues mire, porque no son situaciones comparables. Además de lo que dijo Ramón, en Washington no existe un movimiento independentista. Puerto Rico existe un movimiento independentista, es un movimiento que ahora mismo no podemos medir cuál es la fortaleza del mismo, porque aumentó grandemente los votos del Partido Independentista, por supuesto, y también hay un gran sector que no vota. O sea, aquí estamos hablando de cientos de miles de personas. En Washington eso no existe. Washington no es una nación. Washington no es una cultura diferenciada. Washington no tiene un territorio diferente como lo tenemos nosotros. Washington está allí en medio de los Estados Unidos. Nosotros estamos separados por millas de océano. Y entonces, si tú observas el último acontecimiento, es una carta de Casablanca donde se endosa, se le da el visto bueno a que Washington advenga como un estado. Y dicen, ¿por qué razón? Porque Washington tiene una economía robusta. Entonces, va a ser una situación bien embarazosa para los PNP que hicieron quebrar este país con todas sus medidas y toda su pillaje, y que eso mismo les va a ocasionar una piedra grande en el camino para adelantar sus deseos de que Puerto Rico se convierta en estado. Washington es una economía robusta, lo ha dicho la Casa Blanca, y por eso puede advenir estado. Nosotros somos una economía pobre, una economía en quiebra a causa del pillaje del PNP y de todos los que han gobernado esta colonia. Emilio, vamos a ir sobre el tema de los proyectos de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. ¿Por qué tú crees que movimientos patrióticos y soberanistas y hasta grupos de la diáspora boricua están apoyando ese proyecto? Bueno, yo entiendo que quizás no ha sido mala fe intencional de Nidia o de Alexandra, pero recuérdate que Nidia Velázquez procede del Partido Popular y es una de las que fue apoyada por el ex gobernador Acevedo Vilá. Y
el proyecto, y la muchacha Cortés es una muchacha de una sangre joven que está luchando, ¿verdad? Para posiblemente destacar la cultura nuestra y que nuestro pueblo pueda desarrollarse. Y la diáspora juega un papel importante en ejercer presión tanto en la ONU como en el Congreso. Pero este proyecto tiene unas lagunas y nosotros no podemos caer en el juego político como ha pasado con otros proyectos que se han presentado que no han llegado a nada en el Congreso, desde el proyecto Johnston, todos esos proyectos, y nunca hemos podido apearnos del barco de la colonia y tenemos que apearnos. Entonces, este proyecto, primero, para mí, entiendo que no está siguiendo las normas establecidas por la Asamblea General de la ONU, por la 1514-15, porque la estabilidad no es un proceso de descolonización legítimo reconocido por las Naciones Unidas, pero ellos lo incluyen. No sé si es para complacer a alguien, pero independientemente, todo movimiento patriótico de nuestro país debe apoyar este proyecto y envolverse en esto. Tenemos que educar sobre este proyecto, porque este proyecto que ustedes presentan como la Asamblea de Pueblo, hay que discutirlo minuciosamente y educar al pueblo. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer. Y como mencionaba el colega anterior, la corrupción, el pillaje, o sea, Puerto Rico es un estado en quiebra. Puerto Rico tiene unos recursos que puede desarrollarse. Esa es mi opinión con respecto a ese proyecto. Es decir, que hay mucho trabajo que hacer para educar a la gente y que reconozcan las diferencias entre un proyecto de descolonización y un proyecto como este del de Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio. Ramón, la Asamblea de Pueblos por la Descolonización y Soberanía Boricua ha trabajado un anteproyecto de ley, que es la número 1, y es por la descolonización de Boricua. Háblanos sobre ese proyecto. Bueno, fundamentalmente, ese es un proceso que nosotros hemos comenzado desde hace ya varios meses. Hemos tenido varias asambleas y de ahí surgió la idea de que nosotros debemos comenzar algo que sea totalmente diferente, que nunca antes se ha establecido en nuestro país. Es decir, iniciar un proceso de libre determinación interno nuestro. Porque aquí hay mucha gente que se pasa diciendo que el proceso de libre determinación nos corresponde a nosotros y no a los Estados Unidos. Eso mismo lo están diciendo ahora mucha gente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos encauzar un proceso de libre determinación nuestro si tenemos una legislatura que esencialmente es una legislatura colonial dominada por dos partidos históricos que han sido dos partidos aliados del imperialismo estadounidense, del colonialismo? Son los dos partidos coloniales que lo que quieren es seguir manteniendo la colonia. Entonces, desde ese punto de vista, a través de mecanismos judiciales o mecanismos electorales, no vamos a lograr nunca la libre determinación de nuestro pueblo. Así es que nosotros lo que hicimos fue que comenzamos un proceso de análisis, de debate fraterno, para nosotros ver cómo podíamos proceder para lograr ese proceso de libre determinación. Y dentro de eso surgió la idea colectiva de elaborar un proyecto de ley en esa asamblea que ya nos hemos estado reuniendo por varios meses en distintos lugares. Comenzamos a redactar el proyecto, lo terminamos, el primer borrador. Ese borrador se ha sometido a distintas personas de la asamblea y a otras personas amigas, incluyendo abogados, para que lo examinen, lo enmienden. Y una vez ese proceso siga adelante y entendamos que ya tenemos un proyecto de ley sólido, entonces vamos a empezar a someterlo al pueblo en distintos lugares para que el pueblo comience a ser educado con ese proyecto de ley y eventualmente, si esto prospera, nosotros determinarnos internamente de manera soberana con ese proyecto, que es un proyecto para el rescate de nuestra soberanía nacional boricua. Francisco, ¿qué planes tiene la Asamblea de Pueblos para promocionar este anteproyecto de ley? La mayor parte de los países del mundo se ha liberado a base de la fuerza, a base de las armas.
Nosotros estamos haciendo este proyecto de una manera diferente, porque entendemos que en estos momentos los procesos armados, los procesos violentos, no son bien vistos, no son bien recibidos, ¿no? Y tampoco tenemos en estos momentos un pueblo decidido a hacerlo. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es llevando este mensaje pueblo por pueblo, plaza por plaza. Y lo vamos a seguir haciendo durante estos meses, como mencionó Ramón, hasta que tengamos un núcleo de personas suficientemente grande para que este proceso pueda hacer fuerza. El proceso es un proceso abierto a todas las personas que crean en la libertad y en la soberanía, y estamos haciendo una invitación para que todos se integren, para que todos apoyen esto. Lo que surja al final, eso va a depender de nosotros, y tiene que depender de nosotros y de nadie más. Emilio, tú has leído el anteproyecto que está presentando la Asamblea de Pueblo. ¿Cuál es tu opinión sobre el mismo? Y tengo otra pregunta. ¿Tendría este proyecto el apoyo de los movimientos y partidos políticos patrióticos del país y la diáspora boricua? Yo entiendo que sí, porque este proyecto, brevemente, para decirte, porque se está acabando el tiempo, se encamina, por lo menos, nace desde nosotros, para nosotros, porque el Congreso no es que nos tiene que imponer un proyecto de descolonización, sino el pueblo de Puerto Rico, y que el pueblo de Puerto Rico tenga su soberanía, como pasó con 1898, el Tratado de París, la Carta Autonómica, que tuvimos una soberanía limitada pero había unos derechos ya, y todo eso fue violado. Y este proyecto es interesante y tiene un contenido que se puede ampliar más. Yo lo he leído y por lo tanto está formando, nos está dirigiendo hacia un camino de libertad, porque todos los pueblos tienen derecho a su libertad, sea armada o lo que fuese, pero este no es el momento de una lucha armada, como explicó el compañero anteriormente. Pero este proyecto puede ser discutido y llevado a todo el pueblo de Puerto Rico, y que nosotros tengamos el pedirle al Congreso, nosotros como pueblo, pedirle al Congreso la descolonización. Muchas gracias. Bueno, muchas personas nos han estado diciendo que presentemos el proyecto. Sí lo estamos presentando en las distintas asambleas de pueblo. Y así pues llegamos al final de este programa. Gracias a los panelistas, los doctores Ramón Nenadich, Francisco Goldán y Emilio Meléndez Rivera, por su participación en La Voz Boricua, y a nuestro director técnico Freddy Badí. Las personas interesadas en participar y contribuir con este programa, La Voz Boricua, puede comunicarse con nosotros al correo electrónico estadonacionalsoberanoborinquen@gmail.com. También pueden acceder a nuestra página de Facebook, Estado Nacional Soberano de Borinquen, o nuestro portal web ensb.info. Les recordamos que la Asamblea sobre la Descolonización, pautada para el sábado 24 de abril a la 1 de la tarde en la Plaza de Loíza, fue cancelada hasta nuevo aviso debido a la situación por la que está pasando el país por el COVID. Nos despedimos por hoy de parte de su moderador, José Luis Fernández Pagán. Un saludo patriótico a nuestra audiencia y nos vemos en la próxima transmisión.